Así veo las cosas. Hoy tenemos un reportaje especial sobre uno de los principales problemas que están afectando a México. Me refiero al problema de los desaparecidos. Las cifras son espantosas, terribles. En todo México, hasta el momento, existen cerca de 130,000 desaparecidos. 130,000 personas que no sabemos exactamente qué ocurrió con ellas ni dónde están. Y solo en el estado de Jalisco hay casi 16,000. Alcide Cárdenas Camarena ha estado trabajando en este reportaje durante muchísimos meses. Alcide, cuéntanos por qué este tema es tan importante y tan difícil de solucionar en México. Gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Mira, como bien dices tú, en estos momentos en que tú y yo estamos conversando, podrían estar desapareciendo muchas más personas y si no, pudieran estar siendo reclutadas, porque todavía en las centrales camioneras eso está sucediendo. Muchos dicen que actualmente México sería llamado como un gran panteón a cielo abierto y es una triste realidad. Vamos a ver este reportaje. Adelante. Jalisco es conocido por su riqueza cultural y su historia, pero hoy enfrenta una crisis que no se detiene, la desaparición masiva de personas. El estado ocupa el primer lugar nacional de desapariciones. Cada número representa una familia que espera una vida suspendida. El problema se intensifica con fosas clandestinas en diversos municipios y testimonios sobre reclutamiento forzado de jóvenes por grupos criminales. Muchos no vuelven a ser vistos, un fenómeno que parecía inverosímil hasta que el Rancho Izaguirre reveló una de las escenas más estremecedoras de los últimos tiempos. El caso de Carlos Antonio Hernández es uno de ellos. Cada día pues se va perdiendo la esperanza de saber cómo encontrarlo, pues. Toda la familia nos estuvimos tratando de comunicar con él y ya no tuvimos ninguna llamada ni mensaje con él, se perdió totalmente la señal con él. Era el 6 de agosto del 2024 cuando su pesadilla comenzó. Ese día, Carlos Antonio les dijo que iría a esta central camionera de Tlaquepaque, cerca de Guadalajara, donde lo habían citado tras aceptar una oferta de trabajo. Lamentablemente conmigo no tuvo mucha comunicación. Solamente me comentó que ya había conseguido un trabajo, pero de ahí en más no me dio más detalles, ni supusimos que era un trabajo normal, pues tal cual de chofer. Yo le comenté que por dónde iba y él me comentó, me dijo que iba por la venta del astillero. Yo le comenté que dónde estaba eso y él me dijo que para Tala. En ese momento yo le estaba escribiendo a él que si le había comentado a su papá, ya no le llegaron los mensajes, se cortó totalmente. Tala, municipio al oeste de Guadalajara, no era la ruta hacia la central de autobuses, sino a la zona donde desde hace años se reportan desapariciones de decenas de personas. Un lugar a escasas 12 millas del Rancho Izaguirre, que en marzo pasado fue descubierto por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y que hoy se sabe era usado como centro de reclutamiento forzado y posiblemente como sitio de exterminio del crimen organizado. Aquí era donde ellos dormían ellos aquí, miren, por si les decía en el otro en vivo que si ustedes reconocen prendas, zapatos, hay muchos zapatos, maletas, mochilas, si ustedes reconocen, puedan acudir a la fiscalía. Aunque la desaparición de Carlos Antonio ocurrió 7 meses antes del hallazgo del rancho, Norma y Miguel aseguran haber reconocido ahí, durante la transmisión que realizaba en vivo el colectivo, el pantalón que su hijo llevaba cuando lo vieron por última vez. Pues la verdad no quisiera tener malas esperanzas, ¿verdad? De que él le hayan hecho algo allí, porque como muchos dicen y por comentarios de la gente que dicen que ahí los llevaban y los entrenaban y les quitaban la ropa y los uniformaban y otros se los repartían. Yo quiero tener la esperanza de que mi hijo no esté allí, que a lo mejor esté la ropa, pero pues que él esté bien. Conforme pasan los meses, la esperanza de encontrarlo vivo se ha diluido, y más porque cuando fue a la Fiscalía de Jalisco a pedir ayuda, lo que escuchó la dejó en shock. Estaba poniendo yo la denuncia, escuché entre los mismos policías fiscales allí que con mi hijo llevan 50 en ese rato que él había desaparecido. Yo le comenté que de qué,
y dijo que estaban desapareciendo muchos muchachos de ahí de la central. Ese día que mi hijo desapareció iban como 50. Aunque la gravedad de las desapariciones en México y presencia de centros ilegales de reclutamiento se hicieron literalmente visibles tras el descubrimiento del rancho Izaguirre aquel 5 de marzo del 2025, lo cierto es que hay pruebas de que la autoridad lo sabía desde al menos en 2017. El entonces fiscal de Jalisco lo reconoció frente a periodistas. Se logró ubicar 2 campamentos en esta delegación de Navajas, en un cerro que está cerca de esta delegación en Tala, donde se encontraron, entre otras cosas, implementos de capacitación, de adiestramiento en temas de disparo y tácticas de defensa y tácticas de ataque. Se trataba de una rueda de prensa confirmando lo que durante años fue un secreto a voces: el reclutamiento forzado a través de las llamadas escuelas del terror, sobre todo en el occidente de México, y se supo, entonces dijo, por la fuga de una víctima. Lo que están mencionando es que eran reclutados y entrenados para pertenecer a este grupo delictivo en sus actividades criminales. Por eso, cuando el rancho salió a la luz, muchos se preguntaron hasta dónde estaba la autoridad informada e involucrada. Indira Navarro sabía que no era un hallazgo más. Desde hace 10 años ella busca a su hermano desaparecido en el estado norteño de Sonora. Nunca se me va a olvidar cuando dijo un alto mando, le preguntaba que si estaba resguardado ese rancho, él me dijo que no. Y le dije, quiero ir porque me dicen que hay muchos cuerpos. Y yo recuerdo la mirada de él que fue como, si quieres, me lo dijo textualmente, y esto ya lo habíamos hablado, si quieres abrirle las puertas al infierno, atórale, me dice, éntrale. Las imágenes eran tan brutales que para Indira finalmente significaba aquello que venía advirtiendo desde 2024 y a lo que nadie parecía querer ponerle fin. El reclutamiento forzado nunca desapareció. Cuando nosotros hablamos sobre el tema de reclutamiento, hubo muchas personas que no creían. Decían, oye, esto está muy fuera de la realidad, no creo, más que el exgobernador trataba de minimizar este gran problema, porque él decía, se fueron por su propia voluntad, nada más eran 18, algo así, y nos damos cuenta que no, que eran bastantes. Y al llegar a este rancho, nos dimos cuenta que ahí eran donde llegaban estos jóvenes. Entre quienes lo negaban estaba el entonces gobernador de Jalisco. Desaparecidos en la central. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Qué puede decir una foto? No es cierto. Su desmentida ocurrió el mismo mes en que Carlos Antonio desapareció y cuando el horror del rancho Izaguirre se desconocía. Muchos casos de ausencia voluntaria. Ustedes lo han ido documentando. Casos de chavos que se fueron por su propia voluntad y que fueron denunciados en esos términos. Por supuesto que lo sabían, el hecho es que no hicieron las cosas como tenía que haber hecho el Estado. Quiso minimizar, quiso cerrar el caso y nosotros nos aferramos diciendo que había pruebas, testigos y pruebas científicas que eran irrefutables. Los puntos de captación eran las centrales camioneras y el destino de las víctimas, principalmente los límites entre Jalisco y Zacatecas, donde el crimen organizado las sigue utilizando en los enfrentamientos entre cárteles rivales. De muchas de esas personas nunca más se sabe. Lo que sí aparece cada vez con más frecuencia son fosas clandestinas, tanto que para muchos México ya es un panteón a cielo abierto. Y en ese mapa del horror, Jalisco ocupa uno de los primeros lugares. El académico Francisco Jiménez, investigador en temas de seguridad, lo explica así. Sí, Atsiri, lamentablemente todos sabemos, esto es una información, una estadística de dominio público, que Jalisco ocupa el lugar número 1, nada honroso por cierto, en hallazgo de fosas clandestinas. Lamentablemente, además de tener el mayor número de fosas clandestinas que se han encontrado en nuestra entidad, tenemos a nivel continental al menos los pozos más grandes que albergan restos humanos. Según Jiménez, la aparición constante de fosas clandestinas es el reflejo de la cantidad de personas que desaparecen, llevando el dolor de las familias a otro nivel. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo?
de matar a seres humanos e intentar ocultar o borrar su evidencia, enterrándolos de forma masiva. Y eso nos lleva a pensar que prácticamente es imposible que la autoridad no tenga conocimiento. El primer caso que sacudió a nivel internacional estalló en enero del 2018 en Tecalitlán, la llamada Tierra del Mariachi. 3 ciudadanos italianos desaparecieron tras avisarle a su familia que policías locales los iban siguiendo. Se teme que, como tantos otros, hayan terminado en una fosa clandestina. Fue un escándalo internacional. Recuerdo perfectamente que en un partido de fútbol en Europa exigían el regreso de los italianos, que los soltara el gobierno mexicano. Así los manejaban ellos, sin comprender la complejidad, el entramado que hay en nuestro país y la simbiosis que tenemos entre autoridades constitucionales y la delincuencia organizada. Este caso fue el primero en evidenciar públicamente lo que muchos sospechaban, una complicidad entre autoridades y cárteles, dado que hay 2 policías municipales sentenciados por este caso. Bueno, yo, gobierno del Estado, te cedo el poder, el control, la inteligencia, para que tú limpies en el Estado de Jalisco. ¿Y a cambio de qué? Esa es la otra pregunta. ¿A cambio de qué? Bueno, a cambio de que tú vas a limpiar el Estado, vas a bajarme los índices delictivos, que es de lo que se habla, ese es el parte del acuerdo, me vas a limpiar, no vas a permitir que haya robo de autopartes y tú vas a investigar y pues vas a castigar. ¿Cómo? Pues te deshaces de ellos, ¿verdad? La historia de Héctor Flores es la de un padre que no se rinde. Asegura tener pruebas de quién se llevó a su hijo Daniel en mayo del 2021, cuando fue sacado violentamente de su apartamento. Fue el Estado, fue una lucha de más de casi 4 años, amparo tras amparo, puesto que la información salió de la misma fiscalía, ¿no? que ellos lo habían puesto a disposición en el penal de Puente Grande, Jalisco, que hubo realmente un operativo ese día por parte de la fiscalía que traía detenidos. Ellos le dan la información a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de que lo habían puesto a disposición en el penal sin tener orden de aprehensión ni nada. Su lucha desde el colectivo Luz de Esperanza, del cual es uno de los fundadores, recién logró que un tribunal federal reconociera que su hijo fue víctima de desaparición forzada, una sentencia histórica en el país. Es un triunfo perdón, es difícil todavía hablar de eso, pero estamos hablando sobre la dignidad de una persona, la memoria y la verdad histórica. Entonces, ese reconocimiento para mí significa muchísimo, ¿no? Porque redignifica la memoria de mi hijo. Su colectivo tuvo que recurrir a la inteligencia artificial para crear fichas de búsqueda en un intento de hacer que las autoridades se conmovieran y actuaran. Me llamo Alejandra Guadalupe Campos Lomelí, tengo 30 años. Y quiero contarte mi historia. El día viernes 3 de marzo de 2022 entre las 6 y 7 de la tarde. Fui sustraído de mi hogar por personas que se identificaron como policías investigadores. Muy difícil, ¿no? De repente ver que tu hijo, tu familiar desaparecido hablaba y contaba lo que le sucedió. Hoy por mí y mañana por ti y por todos los habitantes de Jalisco. Verlo pestañear, verlo mover, después de años, ¿no? de solo ver fotos y recordarlos en la memoria, en sueños. Mientras en México las desapariciones ya forman parte de lo cotidiano, en otros países este horror es impensable. Un periodista de Noruega me preguntaba más o menos lo mismo, cómo poder explicarle a la gente de ese país lo que era la desaparición, porque en el sentido que nosotros usamos esa palabra, ellos no tienen una palabra para describir a una persona desaparecida, porque no sucede en el contexto que tenemos en ese país. ¿Nos puede regalar unos?
Desde hace 15 años, Natividad Guerrero busca a su hija Dalia Guadalupe Cruz y a su yerno Luis Ramón Enciso Ramírez. Desaparecieron en septiembre de 2010 entre los límites de Jalisco y Zacatecas. Desde entonces, Natividad ha sido víctima de la indiferencia de las autoridades. En todos estos años, ¿qué es lo que más le ha dolido? El trato que me han dado en las dependencias gubernamentales, desde el aseido hasta las fiscalías. Ha sido súper revictimizante, denigrante y pues sí he sufrido violencia. Cuando casi me agarran de la mano y me jalan. Cuando llegué a Jalisco a poner la denuncia. Y más cosas, que es larguísimo. Así se expresaba en agosto pasado, cuando finalmente el gobierno de Jalisco, obligado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le ofreció disculpas públicas. A nombre del gobierno del estado de Jalisco, de la Fiscalía del Estado, reconozco la responsabilidad institucional por las violaciones a los derechos humanos cometidas por acción y por omisión. Lo digo con todas sus letras. Ofrezco una disculpa pública a doña Nati, a don Ernesto, a don Ramón. El horror sigue bajo tierra, las fosas no paran. La más reciente, el predio Las Agujas en Zapopan, a unos minutos de la capital, Guadalajara. Podría ser una de las más grandes del país. El colectivo de Indira la descubrió y junto con las autoridades han extraído al menos 270 bolsas con restos humanos equivalentes a 56 cuerpos. En Las Agujas es un predio que ya había descartado las autoridades, que lo hicieron a puerta cerrada. O sea, como víctimas tenemos derecho de saber. Esto cada vez lo están queriendo minimizar más. Si no van las compañeras y los encuentran en flagrancia, o sea, buscando y cierran, dicen ya terminamos y van 169 bolsas. Nosotros, obviamente nuestra corazonada nos decía no puede haber más. Vamos al lugar por la parte de afuera y destapamos que había más. El hallazgo más reciente, en agosto, erizó a cientos. Una nueva fosa, esta vez dentro de un panteón público. La alerta llegó al colectivo Madres Buscadoras de Jalisco. Sí, pues es que ya qué podemos esperar, ¿verdad? Ya ahora sí que ya no nadie se iba a imaginar que ahí los iban hasta sepultar, porque pues, se escuchan rumores también de que ahí mismo les quitaban la vida y ahí mismo los sepultaban, que fueron muchos. Nada más nosotros encontramos 9 en como hora y media, y ya pues los demás cuerpos que estuvieron encontrando pues ya fue fiscalía, porque pues tuvimos que dar parte. En estas últimas semanas hemos recibido el apoyo del ayuntamiento, donde están haciendo un levantamiento, cotejando la información que tienen en los registros administrativos con los que ellos cuentan y haciendo un levantamiento físico para poder determinar en qué zonas de este panteón hay seres humanos inhumados legalmente y poder determinar entonces por exclusión si hay alguna otra parte o terreno que sea necesario procesar. Las labores de las madres buscadoras se suspendieron cuando las autoridades intervinieron en el lugar. Ahora Virginia no sabe dónde más buscar a su hijo. Aunque tenga miedo, nunca dejará de buscar. Sentimos miedo y pues principalmente por nuestras familias, pero pues nosotros no buscamos culpables, solamente queremos buscar a nuestros hijos y a los hijos de todos los demás. De acuerdo con un comunicado reciente del gobierno estatal, en lo que va del año Jalisco reporta una disminución de personas desaparecidas en comparación con el Estado de México, Nuevo León y Ciudad de México. Según su reporte, Jalisco ya no ocupa el primer lugar, sino el cuarto. Pero más allá de estas cifras estatales, la Comisión Nacional de Búsqueda asegura que más de 15,000 personas siguen desaparecidas en Jalisco. Es un trabajo que no nos corresponde hacer a nosotros. Es un trabajo que le corresponde a la autoridad, pero yo creo que he caído en una zona de confort que ya nos dejan esa responsabilidad. Mientras haya una sola familia sin respuesta, esta herida sigue abierta. Mientras haya una autoridad que mire hacia otro lado, la impunidad
sigue respirando y mientras haya un solo desaparecido bajo tierra, la búsqueda no puede detenerse. Quiero que sepa que lo seguimos buscando y que pues que las personas que lo tienen pues que me lo regresen, es todo lo que les pido, que me lo regresen ya. Y yo quiero que él sepa que lo vamos a seguir buscando donde sea. Así, muy impactante y muy interesante este reportaje, pero tengo varias preguntas. ¿Qué pasa con los cuerpos y cómo son manejados estos cuerpos, los cadáveres en las morgues? Muy buena tu pregunta, Jorge. Justamente hace algunas semanas el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses decía, fíjate bien esta cifra tan impactante, que en Jalisco, en las morgues del estado, existen aproximadamente más de 1,000 cuerpos sin identificar. Y además hay alrededor de 8,000 partes humanas o restos humanos que también los tienen que identificar. Este es el resultado de la gran cantidad de restos y cuerpos que están sacando de las bolsas que vimos en el reportaje de las fosas clandestinas. Esa es una crisis forense que también estamos viviendo en este país y específicamente en Jalisco. Háblame de los colectivos. Tengo la sensación de que son las familias los que están buscando a sus desaparecidos con poca o nula ayuda por parte de las autoridades. Y no solo eso, sino que corren el riesgo de que los maten o los desaparezcan también. Y solamente aquí en Jalisco, también lo dicen los colectivos, es una doble revictimización, Jorge, o una doble desaparición, porque no solamente desaparecen en estas fosas o que cuando son reclutados por los cárteles criminales, sino también cuando llegan a los lugares forenses porque no los encuentran. Es tan lenta la identificación de los restos humanos que ellos dicen, los colectivos, que es una doble pérdida. Primero la pérdida porque no saben de qué forma desaparecieron, y la segunda, cuando posiblemente ya encuentran sus restos en estas morgues que están saturadas. Tú y yo lo sabemos desde el 2018 en aquellos trailers de la muerte que los traían ahí porque no cabían justamente en el servicio médico forense, pues es una doble pérdida para ellos. Y como bien lo dijeron en el reportaje, no es su función el andarlos buscando, es una función y una responsabilidad de las autoridades. Y precisamente de eso te quiero preguntar. Yo recuerdo durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, donde no quería reconocer estas cifras gravísimas de desaparecidos. ¿Has notado tú un cambio de actitud en las autoridades, particularmente con la nueva presidenta Claudia Sheinbaum? Yo donde lo he notado, Jorge, es aquí en Jalisco, porque Claudia Sheinbaum sigue diciendo que la crisis de desaparecidos no es tan grande como las cifras que tenemos los periodistas. Sin embargo, yo he notado el cambio positivo en que, bueno, a través de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de Búsqueda, pues han hecho reuniones con los colectivos, sobre todo de aquí en Jalisco. Y lo que pasó y que también vimos en esta investigación, en el reportaje que acabas de presentar, es que finalmente el gobierno de Jalisco ofreció disculpas públicas, pero obligados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero también debo de reconocer que este gobierno del estado sí ha hecho un gran esfuerzo por tener más acercamiento con los colectivos y con los desaparecidos, pero esta es una crisis que en vez de decrecer va creciendo, Jorge. Las cifras que tenemos son del 2018 y no tenemos cifras del 2017 para atrás. Sí hay voluntad, pero aquí el reclutamiento y el crimen organizado está muy por arriba de las cifras que quisiera bajar el gobierno de México y de Jalisco. Por eso es tan importante hablar sobre esto y aunque sea incómodo, hay que hablarlo. Atsiri, gracias por tu reportaje, muy importante. Gracias a ti, Jorge. Hasta la próxima.